Bueno, depende, ¿verdad, hermano? Si vas a ir a ese lugar sabiendo todo lo que te espera y aún te podría costar la muerte. Alguien diría, depende, porque si el ir a ese lugar pudiera salvar la vida de un ser querido, entonces tal vez uno, cierto, lo pensaría o lo consideraría, pues si a un ser querido pudiera salvarse la vida. Pero si el Señor Jesucristo te dijera que fueras a ese lugar a predicar el Evangelio, irías. No levanten la mano ni respondan, es nada más cierto para pensar y ser motivados a considerar, porque hubo un hombre hace 2000 años, y es el apóstol Pablo, que vivió no solamente una vez una situación así, sino que él vivió varias situaciones, porque él estaba convencido, el apóstol Pablo estaba convencido de dos cosas, escuchen. Número uno, que el ir a la ciudad de Jerusalén solo le esperaban prisiones y tribulaciones. Y número dos, él estaba convencido también de que era la voluntad de Dios para su vida que él de todas maneras fuera a Jerusalén. En Hechos 21, vean el versículo 14. Hechos 21, y siempre, hermanos, les animo a leer la Biblia, abran su Biblia personal, si no tomen una prestada. Hechos 21, el versículo 14, recuerdan que de varias maneras el Espíritu Santo decía, así le van a hacer al dueño de este cinturón. Un profeta vino y los hermanos cuando oían eso le rogaban a Pablo, no vayas a Jerusalén, no vayas. Hermanos, él dijo, ¿qué hacen llorando? Yo no solamente estoy dispuesto a que me hagan eso que dice el profeta, sino a que me maten por causa de Cristo Jesús. Y el versículo 14 dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Bueno, versículo 15 y 16 de Hechos 21, vean, después de estos días, hechos ya los preparativos, ¿qué sucedió? Subimos a Jerusalén. Entonces el apóstol Pablo sigue convencido de la voluntad de Dios en su vida y subió a Jerusalén. Lo interesante que dice subimos. ¿Quiénes subimos? Bueno, el que está escribiendo el libro de los Hechos. Recuerdan que fue un grandísimo historiador y era médico de profesión, Lucas. Lucas andaba en ese tiempo con el apóstol Pablo, por eso usa el plural, subimos. Él sabía perfectamente lo que sucedía. Entonces el apóstol Pablo hace la voluntad del Señor, es decir, lo que Dios había puesto en su corazón, a pesar que él conocía, hermano, el peligro. Subimos a Jerusalén. Y recuerdan cuántas veces los apóstoles, la gente, los hermanos, querían que no fuera, pero él fue. Entonces algo aquí nada más con esto. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, hermanos, de que algunas veces en la vida cristiana es necesario hacer la voluntad del Señor, aun cuando comprendemos el peligro que pueda implicar. Y cuando digo peligro, hago así porque tal vez no implique peligro para nosotros, pero puede implicar situaciones no muy cómodas, algo que tal vez no queremos nosotros, pero en la vida cristiana es así. Ahora, ¿cómo hacemos la voluntad del Señor? Tomando acción. Número uno, lo propones en tu mente, en tu corazón. Esto es lo que voy a hacer. Número dos, bueno, decides que lo vas a hacer. Y número tres, pues tomas acción y lo haces en el nombre del Señor. Hablando con matrimonios, hermanos, cuando se llega a una situación difícil entre el esposo y la esposa, que se tiene que hacer una decisión, se tiene que hacer la decisión, y a veces se presenta que el esposo piensa de una manera y la esposa piensa de otra manera. ¿Qué cosas se hace en esa situación? Bueno, hay dos, que sigan peleándose y que a la brava la esposa haga lo que ella quiera, o que el esposo de una manera así también grosera, agresiva, haga lo que él quiera. Pero la decisión se tiene que hacer. Esto que acabo de decir, no, así no se hace. En el plan de Dios el marido es cabeza de la mujer. El marido escucha a la mujer, escucha su preocupación
escucha su punto de vista y después el esposo explica también su punto de vista, la esposa escucha con atención y como son hijos de Dios, la mujer honra al esposo y la posición que Dios le da. Y el esposo, en el temor de Dios, necesita hacer la decisión. En el temor de Dios, tanto aprende el esposo, si sabe perfectamente que lo que él decida va a afectar a su familia de una u otra manera. Y la esposa aprende a vivir en fe y decir, Señor, hágase tu voluntad, Él es mi esposo, guíalo, Señor, guíalo a hacer tu voluntad. Pero se tiene que hacer lo mismo, hermanos. Hacen la voluntad de Dios, se toma acción, se propone la mente en tu corazón. El esposo dice, mira, mi amor, esto es lo que yo creo que Dios me está guiando a hacer. Y la mujer en fe también, hermanos, ora por su esposo y lo honra para decir, hágase la voluntad del Señor. Entonces, se propone en el corazón, decides que lo vas a hacer y tomas acción. Se toma acción. No hay otra manera, hermanos, de enfrentarse situaciones, ya sea en el matrimonio, así que no están de acuerdo, o en la vida cristiana para hacer la voluntad del Señor. Vean el versículo 17 al 19 de Hechos 21, del versículo 17 al 19, si lo están leyendo. Los hermanos en Jerusalén los recibieron con gozo al apóstol Pablo y los que iban con él. Al siguiente día, ¿qué sucedió? Bueno, todos se reunieron y los líderes de esa iglesia de Jerusalén, en específico, mencionan a Jacobo, era el medio hermano del Señor Jesucristo, y los ancianos de la iglesia. El apóstol Pablo tuvo la oportunidad de contarles todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Eso es bien importante, hermanos. El versículo 19, a los cuales después de haberles saludado, dice, les contó una por una las cosas que Dios había hecho. No era el apóstol Pablo. Dios había hecho esas cosas entre los gentiles por su ministerio. De manera que vean, esto es también enseñanza para nosotros. Para el apóstol Pablo, su vida era un actuar de Dios entre la gente. Vuelvo a repetir, la vida del apóstol Pablo era un Dios actuando, actuar de Dios entre la gente por medio de la vida de su siervo. Para el apóstol Pablo, para él se trataba todo acerca de Dios y nada acerca de él. El apóstol, recuerdan que era simplemente un siervo de Jesucristo. Y uno usa la palabra esclavo. Esclavo del Señor Jesucristo, el resucitado Hijo de Dios. Era Jesucristo el que vivía en el apóstol Pablo. Era Jesucristo el que actuaba en Pablo y por medio del apóstol Pablo. Y notemos cómo veía el apóstol Pablo su vida diaria, hermanos. Él estaba consciente que era Dios el que estaba obrando por medio de su vida o su ministerio. Y por eso dice, le contó las cosas a la gente, a los hermanos, que Dios había hecho entre los gentiles simplemente por medio de su ministerio. El apóstol Pablo, es decir, su vida del apóstol Pablo era su ministerio. Su ministerio se realizaba por medio de su vida. No era Pablo el que hacía las cosas, fue Dios mismo el que había hecho las cosas por medio del apóstol Pablo. Aprendemos algo de esto, porque ahí está, dice, las cosas que Dios hizo entre los gentiles por medio de su ministerio. De manera que pensemos en nosotros el día de hoy, cómo vivimos la vida cristiana. Pensemos, si nos empapamos de esto, y si nada más esto nos llevamos hoy a casa, hermanos. Esto que acabo de decir, de que tu vida es tu ministerio. Tu ministerio es hecho por medio de lo que tú vives aquí en la tierra.
Su ministerio se realizaba por medio de su vida. No era Pablo el que había hecho las cosas, fue Dios el que había hecho las cosas. Entonces, nuestras vidas ya no las vivimos nosotros mismos, porque el viejo yo, el viejo hombre, recuerden, dice la Biblia que ya no vive más, sino que ahora es Jesucristo el que vive su vida por medio de nosotros. Es decir, nosotros como hijos de Dios o cristianos, servimos o ministramos al Señor con nuestra propia vida. Qué tremendo, hermanos, nuestra vida es una adoración. Por eso, al decir servicio es adoración, nuestra propia vida. El cristiano ministra al Señor con su propia vida. Entonces piensa en tu vida diaria, en lo que haces cada día. Piensen, hermanos, nada más piensen en lo que haces cada día de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Las cosas que haces, o sea, ¿cómo lo ves? ¿Estás consciente que ese es tu ministerio, tu adoración al Señor el lunes? El lunes, el martes, ¿estás consciente de que es todo lo que haces es una adoración al Señor? ¿Estás consciente que ese es tu ministerio? ¿Estás consciente de que es Dios el que hace lo que haces de acuerdo a su voluntad? Piensa en tus palabras dirigidas hacia los demás. Como esposo, y digo esto, hermanos, porque pues interesantemente, pues tristemente es la realidad, aún entre matrimonios cristianos muchas veces hay no solamente conflictos, ¿cierto? Hay serios conflictos. Y pues los dos son hijos de Dios. Y hermanos, entonces piensa en tus palabras dirigidas hacia los demás. Piensa, esposo, tus palabras que diriges de lunes a viernes, de lunes a sábado, hacia tu esposa, hacia tus hijos, hacia tus vecinos. Piensa en tus palabras que diriges hacia tus compañeros de trabajo, etcétera. Tú llena el blanco. De acuerdo a la voluntad de Dios, las palabras de la nueva creación, hermanos, que hay en ti, ese Hijo de Dios, ese ser nuevo, regenerado, lleno del Espíritu Santo de Dios, sus palabras que dirige son palabras de amor, de comprensión, palabras de verdad, palabras de justicia, palabras de honestidad. Ese eres tú, la nueva creación. Y a alguien, cuando hablo de esto, dice, entonces cuando el cristiano pues maldice o hace cosas que son deshonestas o cosas no, esa no es la voluntad de Dios, no estás controlado por el Espíritu Santo. Claramente eso es que el enemigo de una manera te está controlando en tu mente, en tus emociones, y estás permitiendo a la carne, estás respondiendo en la carne, ¿cierto? Es claro, es sencillo. Los hijos de Dios no dudamos de responder en la carne o en el Espíritu. Nadie duda de eso, hermanos. Nosotros bien sabemos si respondimos en la carne o en el Espíritu Santo de Dios. Entonces vean eso que acabamos de ver. Nuestra vida, dice el apóstol Pablo, lo que Dios hizo entre los gentiles por medio de su ministerio. Pero vean el versículo 20 y 21, lo que sucedió. Pues llegaron los hermanos, le informaron la situación al apóstol Pablo. Y esa era la situación, hermanos. Número uno, pues había varios judíos, miles creo dice la Escritura, millares de judíos habían creído. Y todos son celosos por la ley de Dios. Entonces, si en esos versículos 21 y 22 lo están leyendo, vemos una vez más al enemigo. Vemos a Satanás tratando de ¿qué? Hermanos, de dañar el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Y al mismo tiempo, el enemigo tratando de detener la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Interesante, judíos que han creído y todos son celosos de la ley. En otras palabras, creyeron el mensaje de la gracia de Dios, pero seguían aferrados a la ley de Dios. Todavía, hermanos, a veces aquí, el día de hoy es la mentalidad de sí, pastor, gracia de Dios, pero no olvidar la ley. Era su forma de pensar, hermanos.
Sinceros, pero sí sin el conocimiento de la verdad. Y el día de hoy muchos, hermanos, sé lo que les digo, porque fue yo que predico la gracia de Dios, he hablado de este tema. Y hay cristianos y pastores convencidos de que se necesita un balance. Sí, pastor, la gracia de Dios, pero un balance, ley también. Es la cosa más absurda y antibíblica que pueden decir los cristianos. Porque ¿cómo va a hacer sentido un poquito de vida y un poquito de muerte? Un poquito de justicia y un poquito de... O sea, un poco de fe y un poco de obras, un poco del espíritu y un poco de ley. Un poco de vida y un poco de muerte, porque la ley es ministerio de condenación. Un poco de bendición, un poco, échale un poquito de condenación. Sí, vida, pero también ponle muerte. No hace sentido. No es una mezcla, hermanos. O predicas la ley o predica vida. Pero el problema que vemos el día de hoy es que se está mezclando horriblemente. Y esta gente dice, sí, han creído en Jesucristo, en el mensaje que estaban predicando, el Evangelio, pero dice, todos son celosos de la ley. Y por eso en Romanos, ya terminamos, ya pasamos por Romanos capítulo 10, pero el versículo 1 y 2, recuerdan, Romanos 10, 1 y 2, el apóstol Pablo dice, hablando del pueblo de Israel, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, ¿pero qué? Pero no conforme a conocimiento. Recuerdan que pasamos un buen tiempo ahí, celosos a morir por Dios, por el verdadero Dios, pero no tenían ciencia, no tenían el conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios. Y si vemos esos versículos 20 y 21, vean que dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas. ¿Y quiénes eran esa gente, hermanos, que andaban informando algo errado, que no era verdad? Pero ya lo andaban regando entre toda la comunidad de los judíos que habían creído. ¿Quiénes eran? Personas dentro del judaísmo que no entendían el mensaje de la gracia de Dios. Pero detrás de todo, ¿quién piensas que estaba? El enemigo, Satanás. Satanás está detrás de todo intento de desprestigiar, hermanos, el mensaje de la gracia de Dios. Por pervertirlo, por mezclarlo. Detrás está el enemigo, el diablo aprovecha toda situación para hacer daño al mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo, hermanos, no andaba apostatando de Moisés, pero eso era lo que decían, ¿cierto? ¿Están leyendo, hermanos? El apóstol Pablo no dijo que no deberían circuncidar a sus hijos. Lo que el apóstol enseñaba con base en la gracia del nuevo pacto era que para ser salvo no era necesario circuncidarse ni guardar la ley de Moisés. Porque venía predicando la gracia del nuevo pacto y no eran necesarias esas cosas. Y los judíos estaban tergiversando lo que el apóstol Pablo enseñaba. Y pensamos, vean, es muy claro, hermanos, el diablo no ha cambiado de estrategia. Han pasado 2000 años y el diablo no ha cambiado al menos esa estrategia. Lo mismo sucede el día de hoy. La gente que no está de acuerdo con el mensaje de la gracia de Dios, es decir, lo que predicó el apóstol Pablo, tergiversan lo que se dice para tratar de destruir la credibilidad del que enseña el mensaje de la gracia de Dios. Y de esta manera, hermanos, el enemigo detrás de todo esto está tratando de detener el mensaje de la gracia de Dios, que es solamente en Cristo Jesús. O sea, no ha cambiado para nada. Vean el versículo 22 al versículo 26, si lo leen en su Biblia. Entonces los ancianos le proponen algo al apóstol Pablo con el propósito de disipar el error y al mismo tiempo detener el daño que el enemigo estaba tratando de hacer en la iglesia de Cristo. Entonces miren lo que le propusieron, versículo 23, haz pues, dice, esto que te decimos,
hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces, ¿qué hizo Pablo, hermanos? Versículo 26. Tomó consigo a esos hombres que habían hecho ese voto, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, ritualmente, ahorita vamos a hablar más, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces aquí vemos los líderes de la iglesia de Jerusalén, los ancianos, le proponen esto al apóstol Pablo, y él está dispuesto a hacer. Se trataba de esto, hermanos, era un grupo de 4 personas. Este voto, están convencidos todos de que él se llamaba el nazareato, un voto nazareo, en que prometían tal cosa al Señor, y lo que sucedía, no se cortaban el cabello, de acuerdo al tiempo que habían hecho la promesa delante del Señor. Entonces, después ritualísticamente se purificaban, esto es puro rito, hermanos, y se cortaba el cabello. Alguien más los patrocinaba y les pagaba que se cortaran el cabello. Y el apóstol Pablo, hermanos, lo hizo. O sea, él no se cortó el cabello porque no estaba en ese voto de nazareato, pero lo hizo. Ahora la pregunta es, ¿tenía que hacer eso el apóstol Pablo? ¿Lo tenía que hacer obligadamente por la ley de Moisés? Claro que no. Él enseñó, vean, la gracia del Señor. Y entonces, ¿por qué lo hizo? Si vemos el contexto, hermanos, lo que está sucediendo, lo hizo para que más judíos pudieran ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Él no estaba pecando al pagarle a estas personas para que se rasuraran la cabeza. El apóstol no se estaba sometiendo a la ley de Moisés con el propósito de obtener la justicia de Dios, ¿cierto? Nada de eso vemos aquí. Simplemente por amor al pueblo escogido de Dios, los israelitas, hermanos, él estaba dispuesto a hacer esto para que no hubiera algo que les impidiera seguir escuchando a esta gente el mensaje que él predicaba, el evangelio de la gracia de Dios. Y en 1 de Corintios 9, del versículo 19 al 23, 1 de Corintios 9, del versículo 19, el apóstol Pablo, hermanos, una vez más, hablando de su ministerio, alcanzando tanto a los gentiles, alcanzando a los judíos, dice 1 de Corintios 9, 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Pero dice, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe con él. ¿Se dan cuenta, hermanos? La ley del amor. Aquí vemos la ley del amor. Entonces el día de hoy también puede existir ciertas circunstancias o ciertas cosas, que el enemigo pudiera tratar de usar para hacer daño a la causa de Jesucristo. ¿Qué podemos hacer nosotros en situaciones similares? Hermanos, la ley del amor. Esto también atrás lo hemos hablado. Por amor podemos hacer o no hacer ciertas cosas para mantener la unidad del Espíritu en la iglesia local, y de esta manera que Satanás no haga daño, ¿cierto? Ya hablamos, hermanos, de cosas que la Biblia no menciona claramente qué hacer. La ley del amor nunca falla.
Obviamente es esto cuando se trata de cosas que no van en contra de la voluntad de Dios. No nos estamos refiriendo a cosas que claramente la Biblia condena, sino son cosas, y un ejemplo que saqué en el pasado, hermanos, es como el tomar alcohol, ¿cierto? Tener consideración de los débiles que crezcan, ayudarlos a crecer, pero por amor al débil, pues como en 1 Corintios era el asunto de la carne. Pues si por yo comer carne mi hermano débil va a tropezar, pues yo no como carne, ¿cierto? Si por tomar alcohol mi hermano débil va a tropezar y ofenderse, pues deja de tomar alcohol, a menos delante de él. Entonces vean eso, hermanos. Vean el versículo 27 al 40, porque todo esto, vean, más ataques del enemigo para callar el mensaje del evangelio, pero también vemos algo del versículo 27 al 40, vemos la protección del Señor. Hermanos, versículo 27, pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, vean, de Asia vienen, hermanos, al verle en el templo, hicieron un borlote, incitaron a la gente y gritaron, hermanos, varones israelitas, ayuden, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, falso, hermanos, contra la ley, falso, hermanos, y contra este lugar, falso, hermanos, y además ha metido a griegos en el templo, falso, hermanos, y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto a Pablo, hermano, en la ciudad, a Trófimo con Pablo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Puras falsedades, aún imaginaciones. Eso es lo que estamos viendo. Vean es interesante, hermanos, estos judíos, otra vez los judíos, el pueblo escogido de Dios, tratando celosos de guardar la ley de Dios, celosos pero sin la verdad, sin conocimiento. Versículos 28 y 29, una vez más vemos cómo el enemigo trata de usar todo medio posible para callar el mensaje de la cruz. No era verdad, hermanos, lo que los judíos decían, ellos pensaron que era así. Pero era falso. Sin embargo, ellos no investigan para ver si era correcto lo que asumían ellos. No trataban de ver si lo que suponían o se imaginaban fuera verdad o no. Simplemente lo dieron por hecho, ¿se dan cuenta? Lo dieron por hecho y actuaron como si fuera un hecho. En el templo, hermanos, de los judíos, había una pared, le llamaban la pared intermedia de separación. Los gentiles o los griegos no podían entrar pasando esa pared de separación, hermanos. ¿Saben cuál era el castigo si un gentil entraba más allá dentro del templo? Muerte. Entonces ellos sabían, esa es la barrera de separación. Cuando el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, hermanos, hablando de Jesucristo, Él es nuestra paz, que de los dos ha hecho un solo pueblo. Destruyó esa barrera intermedia de separación. Ellos entendían muy bien, porque allá estaban los judíos hasta el fondo, pero ningún gentil. Aquí está la barrera, la pared intermedia de separación, y no se atreva ningún gentil cruzar en el templo de Dios, porque la pena el castigo era la muerte. Y el apóstol Pablo lo acusaron falsamente de que había metido personas griegas o gentiles adentro del templo. Piensen, hermanos, una vez más, esto no ha cambiado hasta el día 2000 años después. Esto mismo se hace con el cristianismo. Ven algo, luego suponen, se imaginan algo equivocado, luego lo dicen o lo dan a conocer como si fuera un hecho. ¿Cierto, hermano? Eso es exactamente lo que estamos viviendo el día de hoy. Y nosotros no estamos exentos de sufrir de esta misma manera. Recuerden, Jesucristo sufrió por todos y cada uno de nosotros. Jesucristo lo soportó por amor a nosotros. Entonces, Él mismo, Jesucristo, que vivió hace 2000 años y que soportó todas esas injusticias,
El mismito Jesucristo vive dentro de ti. El mismo, hermanos. El mismo, hermanos. El mismo Jesucristo del cual leemos lo que sucedió y cómo se enfrentó a esas injusticias, aún de sus propios discípulos, ¿cierto? Los amaba hasta la muerte y lo dejaron solito. Y después ustedes recuerdan el apóstol Pedro, hasta lo negó, no una vez, no 2 veces, lo negó 3 veces. O sea, Jesucristo, es por eso el profeta Isaías dice, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, en quebrantamiento, hermanos. Pero él dice, la Biblia, cuando iba a la cruz, enmudeció como una ovejita, como un cordero que fue al matadero. Pero entonces vean, no estamos exentos. Pero ese es el mismo Cristo que vive dentro del cristiano y Él es el que también lo soporta en nosotros y por medio de nosotros. Platicando con matrimonios, hermanos, también cuando la relación está mal y alguien me dice, ya no aguanto, pastor, entonces yo sé que no lo está haciendo Cristo Jesús, porque Cristo Jesús nunca jamás va a decir, ya no aguanto a mi esposo, ya no aguanto a mi esposa. Jesucristo nunca va a decir eso. Entonces para mí es fácil decir, pues no lo está haciendo Cristo. No es el Espíritu Santo, no lo estás haciendo en el Espíritu Santo, lo estás haciendo en el poder de la carne. En tu propia fuerza, en tu propio poder es que estás tratando de soportar todo eso. Y tarde o temprano vas a explotar. Y lo triste es cuando sale diarrea por la boca en los cristianos, hermanos. Cuando empiezan a decir maldiciones y maldiciones. Y lo digo esto, hermano, es la verdad. Con la F hasta silban, hermanos. Con la F. Y son hijos de Dios. No estoy cuestionando la salvación. Son hijos de Dios. Pero obviamente hay un serio problema, ¿cierto? No están respondiendo en el Espíritu Santo de Dios. Lo estás haciendo en el poder de la carne. Y esa es la manera en que se refleja la carne. Aquí, hermanos, Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra vida. Y esta gente empezó a calumniar, a decir cosas que no eran verdaderas acerca de un hijo de Dios, el apóstol Pablo. Vean versículos 30 y 31 de ese capítulo, hermanos. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, miren, lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y el versículo 31, y procurando ellos matarlo, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Un desastre, hermanos. El mismito diablo en acción en contra de un hijo de Dios, en contra de un predicador, en contra de uno que quiere predicar el evangelio de la gracia de Dios para que más personas sean salvas. El mismo diablo usando gente, la mentalidad, las convicciones de la gente. Versículo 32. El tribuno, tomando luego soldados y centuriones, corrió hacia ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo.